El valor del dólar a niveles récord, inflación de 2 dígitos, anuncios de recesión para el próximo año. La verdad que el panorama económico se muestra tremendamente negativo por estos días. Pirosca Venegas nos ayuda a ahondar en esta materia que sin duda preocupa a todos los chilenos. ¿Cómo está, Pirosca? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Nosotros nos encontramos aquí en el interior de la casa de nuestro entrevistado porque básicamente le dimos un poquito de pena porque afuera aquí está muy helado y la idea es poder conversar de esto, que no es tan grato como la hospitalidad que nos ha dado Alejandro Alarcón, quien es economista y académico de la Universidad de Chile, y que tiene que ver con el valor del dólar. Conversábamos ya previamente, 918 pesos fue el pic la semana pasada. Hoy me fijé en la página del Banco Central, estaba marcando 911 pesos. Eso significa que lamentablemente muchas cosas van a encarecer y es lo que comenzamos a hablar desde ya cuando está Alejandro. Me decía, lamentablemente se viene un panorama complejo para el bolsillo de todas y todos los chilenos. Bueno, buenos días. Primero hay que entender cuáles son las fuerzas que mueven el dólar. Hay dos fuerzas. Uno, hay cosas que nosotros no podemos hacer nada, que tiene que ver con la política monetaria de Estados Unidos. Eso quiere decir, Estados Unidos también está ajustando su economía, está subiendo las tasas de interés, eso valoriza el dólar en los mercados internacionales y eso provoca una devaluación, porque el peso es una de las monedas más correlacionadas con el dólar norteamericano. Entonces Estados Unidos ha empezado a subir la tasa de interés muy fuerte. Tuvimos una alza de interés que debe ser la más alta de los últimos 28 años, porque a su vez tenían una inflación muy alta, tal vez también en ese rango, muy alta. Y por lo tanto, eso puede continuar. Pero hay otros factores, porque yo creo que uno no puede dejar de decir que hay gente que considera que la inestabilidad política conduce a un deseo de demandar dólares bastante fuerte. Para decirlo en forma muy sencilla, cuando en un país hay inestabilidad política, la gente quiere comprar la moneda extranjera que considere más preciada, que es el dólar, y por otro lado desea demandar menos pesos. Y esa demanda de dólares es la que sube también. O sea que tenemos dos factores identificados: la inestabilidad política, que depende de nosotros, queramos o no queramos, depende de nosotros, y la política monetaria de Estados Unidos, que se traduce en la tasa de interés. Alejandro, en temas prácticos y pensando en lo que conversábamos previo a este despacho, los alimentos que uno lleva a la mesa ya han tenido un impacto en relación al precio. Y el pan, porque lo hemos estado monitoreando nosotros con los productores, ya venía siendo la antesala de esto. Debiésemos tener valores incrementados en este alimento tan importante, pensando que la mayoría del trigo en nuestro país lo compra en el extranjero y que además lo hacen dólares. Bueno, claro, los granos suben de precio intrínsecamente por la guerra, pero también cuando Chile compra grano en el exterior utiliza dólares. Por lo tanto, si el dólar sube el precio del pan. Eso es tan sencillo como eso. Y también eso ocurre con la benzina, la famosa benzina, ¿no es cierto? Que antes o hace pocos días vamos a decir semanas, subía básicamente porque subía el precio del petróleo en los mercados internacionales a causa de la guerra, pero ahora va a empezar a subir también por el dólar. Y por eso es muy importante cuál va a ser la trayectoria del dólar en las próximas semanas. Yo la semana pasada, hace 2 semanas, proyecté un dólar a más de 900 pesos y pasó. Si esta inercia se mantiene, podríamos tener un dólar a 1.000 pesos. Por lo tanto, es claro que eso va a provocar inflación porque va a impactar a productos que van desde el combustible, el costo del transporte, todo se transporta y por lo tanto suben los alimentos, ¿no es cierto?, entre otras cosas, y también el pan. Y en ese sentido, Alejandro, las medidas que está tomando el Ministerio de Hacienda, donde habla de subastar la moneda extranjera en un plazo de 60 días, además las intervenciones que está haciendo en el MEPCO para no alterar el precio, por ejemplo, de los combustibles, van a dar abasto pensando en esta proyección que no es muy favorable, insisto, para el bolsillo de todos. Bueno, el MEPCO lo que ha hecho es suavizar el alza.
con algunos acomodos, porque cuando empezó a usarse el MEPCO, se aseguraba un alza de 6 pesos por semana. Los últimos apoyos que se hicieron al MEPCO, el MEPCO es un subsidio, se crea un fondo, y con eso se puede suavizar, fueron de 12 pesos, o sea, ya, ¿para qué? Para que esto se alargue hacia adelante. Pero eso se acaba de repente. Si sigue, o sea, aquí la clave es, mientras haya guerra, va a seguir el problema del petróleo. Y por lo tanto, va a ser impactante en el precio y muy importante que el mecanismo de mitigación siga funcionando. Pero hay que tener en cuenta que es un subsidio, es un fondo. Y si esto se prolonga en el tiempo, va a haber una parte importante que considerar. Porque yo creo que sí que es importante tener un mecanismo de mitigación. Pero el gasto fiscal compite. El gasto fiscal no es eterno. Y así como gastamos recursos, y la última vez en la suma estos meses, se han gastado 3.000 millones de dólares, que es una magnitud impresionante. Entonces, el gasto fiscal compite porque también hay que apoyar a las familias, ¿no es cierto?, más pobres, que están sufriendo por la inflación y que probablemente pueden llegar a sufrir por la desaceleración de la economía. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Los saludo acá desde el estudio. Sabemos que en economía nada es gratis, ¿no es cierto? Hola, Polo, buen día. Buen día. Y todo tiene algún efecto. Y en la línea de lo que le preguntaba Berioska, está este anuncio del gobierno de durante los próximos 60 días subastar un total de hasta 5.000 millones de dólares de exceso de liquidez en moneda extranjera de la caja fiscal. Ese es el concepto. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste esto? ¿Qué efectos puede tener positivo, pero también qué costos? Sí, bueno, primero, Polo, las intervenciones, en lo que yo conozco, y ya tengo mis años, ¿no es cierto?, nunca resultan bien. Las intervenciones no le hacen cosquilla al valor de mercado del dólar. Se intentan, pero no son efectivas, Sin embargo, tiene un costo, como dices tú, que empezamos a perder reservas, ¿no es cierto? Los países al final se quedan sin reserva y se quedan sin detener el alza del dólar. Por lo tanto, yo creo que llegó la hora de comprender en este país que lo más importante desde el punto de vista de Chile es la estabilidad política. Eso sí que influye. La estabilidad política, si no se comprende que tiene efectos sobre el trayectoria del dólar, sobre el peso, sobre la inflación, nos va mal. Y no volver sobre lo que hemos discutido el año pasado y parte de con los famosos retiros. Los retiros causaron un enorme daño a la economía y está bueno que los promovieron, los parlamentarios que me están viendo esta mañana, de una vez por todas comprendan el daño que le hicieron a la economía. Yo le quiero agradecer al profesor por todas las declaraciones y también por explicarnos un poquito esto, que uno siente a tomarlo un poco más distante, pero que también nos tiene que hacer a todas y a todos reflexionar que nuestra vida se va a encarecer debido al valor del dólar. Como dice Cristian Pino, raya para la suma, a lo mejor ajustar nuestro presupuesto y calcularlo de mejor manera, porque efectivamente todas las cosas van a encarecer. Por ejemplo, la tecnología, si está pensando en cambiar de celular, a lo mejor no es el momento en estos meses, en estas semanas, debido al valor del dólar, que como les decía, el día de hoy está marcando 911 pesos según los datos que nos entrega bien temprano el Banco Central. Perfecto, Berioska, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a Alejandro Alarcón también por todos los antecedentes.